Soy un detective investigando un caso, y me temo que nunca podré resolverlo. Nunca conocí el silencio en esta ciudad. Ni siquiera en las madrugadas más frías. Siempre hay un motor encendido, un perro ladrando, un tren lejano, un murmullo que se cuela por los callejones y hace imposible olvidar dónde estás. Algunos dicen que uno se acostumbra. Yo no. Pero aprendí a vivir entre ese ruido, a usarlo como tapadera. Tal vez por eso elegí este trabajo. Soy el inspector Daniel Reyes, Brigada de Homicidios. 13 años siguiendo rastros de sangre y mentiras en una ciudad que no perdona. 13 años viendo más muertos de los que cualquier hombre debería ver. Y, aún así, el caso que me trajo hasta aquí logró helarme. Empezó con una mujer joven, hallada en un estacionamiento subterráneo, cerca del centro. Sin signos de robo. Sin abuso. Solo una herida limpia en el pecho, como una firma. A su lado, un trozo de papel con una palabra escrita: despierta. Nadie entendió el mensaje. Ni siquiera los del laboratorio pudieron sacar ADN. Parecía casi quirúrgico. Me asignaron el caso por experiencia. Si alguien puede encontrar al tipo, eres tú, me dijo el capitán. Acepté con un gesto seco, como siempre. Era un buen caso para limpiar mi reputación después del desastre de hace unos meses. La escena me pareció familiar. No por el lugar, sino por la calma que emanaba de ella. El cuerpo estaba dispuesto como si alguien lo hubiese colocado con cuidado, sin prisa. Ni rabia, ni pánico. Un acto pensado, metódico. Lo reconocí. Era el tipo de crimen que no busca esconderse, sino ser visto. 2 semanas después apareció el segundo cuerpo. Misma firma, una herida precisa, la palabra despierta en un papel doblado, sin huellas. Esta vez, un hombre de unos 40 años. Distintos barrios, misma precisión. El patrón se dibujaba ante nosotros, pero nadie lograba entenderlo. Los medios comenzaron a llamarlo el asesino del despertar. Un apodo pretencioso, pero útil. Atrae cámaras, presión, atención. El tipo, quien quiera que fuera, parecía disfrutarlo. En cada escena se volvía más artístico, más exacto. Mi compañero, Ruiz, no soportaba el caso. Era joven, impulsivo, de esos que piensan que la justicia tiene rostro. No podía entender cómo alguien podía matar así, sin dejar rastro. A veces lo veía perder la paciencia y golpear la mesa, gritar que el asesino se estaba riendo de nosotros. Yo lo escuchaba en silencio. No le faltaba razón. Pero yo conocía algo que él no: a veces la perfección no se burla de nadie. Solo busca completarse. Las semanas se convirtieron en meses. 6 cuerpos. 8. 11. Siempre el mismo patrón. Siempre la misma palabra. Comencé a soñar con ella. Despierta. Me la imaginaba escrita en mi pared, en el espejo del baño, en el vapor de la ducha. Me despertaba empapado, con el corazón golpeando en el pecho. Mis superiores me ordenaron tomarme un descanso. Me negué. Les dije que si el asesino seguía su ritmo, pronto volvería a actuar. Y así fue. Una madrugada, sonó mi teléfono. Otra víctima, esta vez en un parque infantil. Abandonado en San Martín. Fui el primero en llegar. El cuerpo era de un hombre mayor. En su cuello, un corte perfecto. Y en su pecho, el mismo papel con la palabra. Pero algo era distinto. En el suelo había una marca, una especie de espiral dibujada con tiza, apenas visible bajo la lluvia. Nadie entendía qué significaba. Yo sí. Lo había visto antes. En una escena vieja, de hace años. Un caso cerrado por falta de pruebas.
Otro asesino, otro tiempo. Pero el mismo trazo. La misma forma de cerrar el círculo. El asesino del despertar no estaba copiando a nadie. Estaba repitiendo algo. Algo que yo ya conocía demasiado bien. Ruiz empezó a sospechar que algo no encajaba. No conmigo, sino con el caso. Decía que las escenas parecían armadas, como si alguien las diseñara para nosotros. Como si las víctimas fueran elegidas para dejar un mensaje que no éramos capaces de leer. Yo asentía, fingiendo sorpresa. Pero en las noches, en el espejo, me repetía esa palabra. Despierta. Comencé a escribir mis pensamientos en un cuaderno. Fechas, lugares, nombres. A veces, mientras escribía, sentía como si alguien más dictara lo que debía anotar. Las letras cambiaban de trazo, las palabras parecían venir de otra mano. Lo cerraba y lo guardaba, pero al abrirlo después, encontraba frases que no recordaba haber escrito. Todo tiene un orden. Nadie mira al cazador. La ciudad es tuya. Empecé a temer que me estuviera volviendo loco. Una noche, Ruiz llegó a mi apartamento sin avisar. Había estado revisando viejos archivos. Traía una carpeta llena de fotos y reportes. Los tiró sobre mi mesa. Estos casos, dijo con voz baja, son tuyos. Miré las fotos. Viejos homicidios, sin resolver. Mis primeros años en la fuerza. Crímenes que habían terminado archivados por falta de pruebas. Todos con la misma marca. La espiral. ¿Qué estás insinuando? Le pregunté, manteniendo la calma. No lo sé, dijo, pero hay algo que no me cuadra. Los informes, las fechas, los lugares. Siempre estaba cerca. Siempre el primero en llegar. Le devolví la carpeta. Le dije que estaba agotado, que el caso lo estaba consumiendo. Le prometí que revisaríamos todo juntos en la mañana. Me creyó. Siempre fui convincente. Esa misma noche, Ruiz desapareció. El departamento se hundió en caos. Interrogaron a todos. Revisaron cámaras, llamadas, todo. Nadie vio a Ruiz después de esa visita. Me asignaron temporalmente otro compañero, un tal García, callado, eficiente. Un buen perro. Seguimos la investigación. O fingimos hacerlo. Las muertes cesaron durante semanas, luego meses. La prensa perdió interés. El capitán me dio una medalla por dedicación ejemplar en la resolución de casos complejos. No hubo resolución, pero a nadie le importó. La ciudad necesitaba creer que todo había terminado. Yo también quise creerlo. Hasta que una mañana, al abrir mi casillero, encontré una hoja doblada en 4. Sin remitente, sin huellas. Solo una palabra escrita con mi misma caligrafía. Despierta. Desde entonces, algo cambió. No sé si fue el cansancio o la certeza. Empecé a recorrer las calles como si las conociera de otra vida. Las luces, los callejones, los rostros, todo parecía formar parte de una misma estructura invisible. Me sentía dentro de una máquina que yo mismo había construido. García me decía que debía dormir más. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la espiral. El trazo se movía, giraba, me arrastraba hacia el centro. Comencé a pensar que el asesino no era una persona, sino una idea. Una fuerza que se metía en las mentes, que las moldeaba. Le hablé de eso a un psiquiatra forense con el que trabajábamos. Me escuchó en silencio, luego anotó algo en su libreta. Tal vez, me dijo, el asesino es una parte de ti que no quieres ver. Reí. Era absurdo. Pero sus palabras se quedaron ahí, latiendo. Esa noche, volví al archivo. Saqué todas las fotos de las víctimas.
Las extendí sobre la mesa. 11 rostros, 11 cuerpos, 11 escenas distintas. Me fijé en los detalles, el ángulo del corte, la posición del cuerpo, la dirección de la mirada. Había simetría. Una belleza fría. No podía ser coincidencia. Entonces lo vi. En cada foto, en algún punto de la escena, un reflejo, una sombra, un vidrio roto, se alcanzaba a distinguir una figura oscura. A veces un hombro, a veces una silueta. Pero en todas, la misma postura, el mismo abrigo largo. Mi abrigo. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Intenté recordar. Las noches de patrullaje. Los huecos de tiempo entre cada informe. Las horas en que nadie sabía dónde estaba. Y los vacíos empezaron a llenarse solos, como si mi mente hubiera estado esperando permiso para hablar. Los recordé a todos. Cada rostro. Cada instante. Cada palabra antes del silencio. Y recordé la calma. La sensación pura de equilibrio después del acto. El ruido de la ciudad apagándose a mi alrededor, como si me concediera un segundo de paz. Hoy, mientras escribo esto, sé que la investigación ha terminado. No porque hayamos atrapado al asesino, sino porque ya no hay nadie buscándolo. Todos creen que el caso murió con Ruiz. Yo sigo aquí, en mi oficina, con la lluvia golpeando el vidrio. El expediente del asesino del despertar está sobre mi escritorio. Lo miro y sonrío. Es un buen trabajo. Preciso, limpio, coherente. Afuera, la ciudad respira con su ruido constante. Los autos, las voces, los trenes. Todo sigue igual. Nadie sospecha. Nadie mira demasiado de cerca a un hombre con una placa. Guardo el expediente en el cajón y apago la luz. Camino hasta la puerta. El pasillo está vacío. El reloj marca las 3:47. Mi hora favorita. En el bolsillo de mi abrigo hay un trozo de papel doblado. Lo toco con los dedos. Su textura me resulta familiar, casi reconfortante. Mañana habrá otro cuerpo. Y otro después. La ciudad volverá a hablar del asesino del despertar. Y yo volveré a salir frente a las cámaras, con la misma voz cansada de siempre, prometiendo atraparlo. Porque nadie sospecha del hombre que investiga los crímenes que él mismo comete. Nadie.